Oh Espíritu Santo, don de Dios y fuerza de lo alto, fuente de agua brotante de vida eterna, desciende y mora en nuestros corazones, haznos verdaderos adoradores del Padre y testigos de Jesús, para llevar su nombre hasta los confines de la tierra. Amén. Hermanitos, hoy quiero compartir con ustedes un poquito sobre algunas prácticas paganas que encontramos en las Sagradas Escrituras y que muchas veces nosotros por ignorancia a veces también las practicamos. Vamos a descubrirlas en Deuteronomio capítulo 18 del 9 al 14. Cuando hayas entrado en la tierra que Yahvé tu Dios te da, no imite las costumbres perversas de aquellos pueblos. Que no haya en medio de ti nadie que haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, que nadie practique encantamientos o consulte a los astros, que no haya brujos ni hechiceros, que no se halle a nadie que se dedique a supersticiones o consulte a los espíritus, que no se halle ningún adivino o quien pregunte a los muertos. Porque Yahvé aborrece a los que se dedican a todo esto, y los expulsa delante de ti a causa de estas abominaciones. Tú, en cambio, te portarás bien en todo con Yahvé tu Dios. Esos pueblos que vas a desalojar escuchan a hechiceros y adivinos, pero a ti Yahvé tu Dios te dio algo diferente. Palabra de Dios. Aquí, mis hermanitos, escuchamos varias costumbres de los pueblos paganos que nuestro Padre Dios les está prohibiendo a su pueblo, que no caigan ellos también en estas prácticas, en estas costumbres. ¿Por qué? Porque esto dice que es abominable a sus ojos. Por eso dice el Señor que no haya en medio de ti nadie que haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego. En ese tiempo se sacrificaban los hijos a los dioses paganos. Y también dice que nadie practique encantamientos. Podría ser también como en estos tiempos esos que se dicen amarres. Luego dice también que nadie consulte a los astros, a los astrólogos. También dice que nadie consulte a brujos ni a hechiceros. Y también nos sigue diciendo que nadie se dedique a las supersticiones. ¿Qué son las supersticiones? Es poner la confianza en un objeto como en un amuleto. Un ejemplo sería cuando se pone la confianza en una herradura de caballo. Imagínense, hermanos, hasta dónde podemos llegar. Y muchas veces entre nosotros, los que nos decimos católicos, cristianos, caemos en estas prácticas porque no nos damos cuenta o nadie nos ha dicho que esto no es grato a los ojos de Dios y que la Biblia nos lo está prohibiendo. Y también dice que no se haya nadie que se dedique a supersticiones o consulte a los espíritus, que no se haya ningún adivino o quien pregunte a los muertos. Y hermanos, en nuestros tiempos todas estas prácticas siguen en la actualidad, pero son prácticas paganas, son prácticas que Dios prohíbe, que Dios aborrece. Por eso dice el Señor que Él aborrece a los que se dedican a todo esto y los expulsa delante de ti, dice, a causa de estas abominaciones que cometen. Entonces, hermanitos, nosotros debemos estar atentos y darnos cuenta de que todo esto no es grato a los ojos de Dios, porque detrás de todo esto está el enemigo de Dios, que es Satanás. A veces nosotros nos dejamos llevar por las apariencias y nos cuenta algo otra persona por ahí, fíjate que yo fui con fulano y me adivinó todo lo que yo quería saber. Seguramente Dios está con él, Dios es el que lo ilumina. Y vamos a ver, hermanos, que no es así. Vamos a ver en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 16, verso del 16 en adelante. Nos dice, mientras íbamos un día al lugar de oración, salió a nuestro encuentro una muchacha esclava que estaba poseída por un espíritu adivino.
Adivinando la suerte, producía mucha plata a sus amos. Empezó a seguirnos y a Pablo gritando: estos hombres son siervos del Dios Altísimo y les anuncian el camino de la salvación. Esto se repitió durante varios días hasta que Pablo se cansó, se volvió y dijo al espíritu: en el nombre de Jesucristo te ordeno que salgas de ella. Y en ese mismo instante el espíritu la dejó. Palabra de Dios. ¿Se fijaron, hermanos, aquí en esta hora de que San Pablo anda predicando y dice que esa muchacha estaba enferma, estaba poseída por un espíritu, y ese espíritu era un espíritu adivino, que con eso producía mucha plata los amos de esa muchacha? Pero San Pablo dice: en el nombre de Jesucristo lo expulsó de esa mujer, de esa muchacha. Y nos damos cuenta entonces que no era un espíritu de Dios, que era un espíritu diabólico. En nuestros tiempos también hay muchos adivinos que adivinan. Y muchas veces nosotros nos dejamos llevar por las apariencias creyendo que son personas buenas y que todo eso viene de parte de Dios. Pero en realidad, hermanos, detrás de todo eso está Satanás, el enemigo de Dios. Por eso el Señor nos prohíbe todo esto. Por eso el Señor dice que a sus ojos son abominaciones, algo que Él vomita de su boca, algo que a Él no le agrada. Y por eso nos invita a que nosotros no caigamos en esas prácticas. Vamos a seguir viendo lo que nos dice también en Levítico 19:31. Levítico 19:31 dice: no se dirijan a los brujos ni a los que llaman a los espíritus, no los consulten, no sea que con ellos se manchen, yo soy Yahvé. ¿Escucharon, hermanos, lo que el Señor le está pidiendo a su pueblo? Y eso mismo nos pide a nosotros, que somos su pueblo también hoy en la nueva alianza. Todas estas prácticas están prohibidas por nuestro Señor. Y nosotros como cristianos católicos no debemos de caer, no debemos de contaminarnos con eso. Por eso dice que no se dirijan a los brujos, ni a los que llaman a los espíritus, ni los consulten. No sea que con ellos se manchen. Cuando nosotros asistimos a un lugar de esos, hermanitos, nos manchamos, nos contaminamos. Con solamente ir a esos lugares, ya nos manchamos, porque ya le estamos dando la espalda a Dios y le estamos abriendo las puertas a Satanás en nuestra vida. Y ahí es donde Él se aprovecha de nosotros. Por eso el Señor nos invita a que nosotros no caigamos en esas prácticas, en esas costumbres paganas, en esas costumbres diabólicas. Por eso, mis hermanos, vamos a seguir viendo en Apocalipsis 21:6, que nos dice también el apóstol San Juan. Dice así: y añadió: ya está hecho, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tenga sed yo le daré de beber gratuitamente del manantial del agua de la vida. Esa será la herencia del vencedor, yo seré Dios para él y él será hijo para mí. Pero para los cobardes, los renegados, los corrompidos, los asesinos, los impuros, los hechiceros, los idólatras, en una palabra, para todos los falsos, su lugar y su parte es el lago que arde con fuego de azufre, que es la segunda muerte. Palabra de Dios. Entonces, hermanos, en el Nuevo Testamento también nos habla sobre todas estas prácticas, y aquí también nos habla sobre los impuros y los hechiceros, y que dice que todas estas personas que practican todo esto no van a poder entrar en la Nueva Jerusalén, o sea, en el reino de Dios, si no se lavan, si no se purifican, ¿sí? Si no se arrepienten, si no se convierten, si no renuncian a todas esas prácticas y mueren así, hermanitos, pues les va a ir muy mal. ¿Por qué? Porque dice que a la Nueva Jerusalén no entrará nada manchado, ¿sí? Y nosotros, si morimos manchados de esas prácticas, pues nos va a costar trabajo entrar al reino de los cielos.
También en Apocalipsis 22, capítulo 14 al 16, también nos habla sobre esto. Dice, felices los que lavan sus ropas, porque así tendrán acceso al árbol de la vida y se les abrirán las puertas de la ciudad. ¿Se fijaron? Felices aquellos que lavan sus ropas. ¿Qué significa esto? Aquellos que renunciaron a todas esas prácticas paganas, aquellos que se convirtieron al Señor, aquellos que renunciaron a todo eso, a todo lo malo, a todo lo impuro, a todo lo que nos aparta de Él. Lavamos nuestra alma, ¿sí? Nos arrepentimos, nos confesamos y cambiamos de vida. Y dice, fuera los perros, los hechiceros, los impuros, los asesinos, los idólatras y todos los que aman y practican la mentira. Palabra de Dios. Entonces, hermanitos, aquí tenemos nosotros la palabra del Señor, el Espíritu Santo hablándonos sobre todas estas cosas. Tenemos que lavarnos, purificarnos de todas esas obras, de todas esas costumbres, si nosotros las hemos practicado, y renunciar completamente a todo eso. Poner solamente nuestra confianza en Dios, nuestro Padre amoroso, y en su Hijo Jesucristo, ¿sí? Porque Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Y nosotros tenemos que renunciar a todas esas costumbres diabólicas y estar muy atentos, mis hermanitos, porque Satanás ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Él no descansa, hermanitos, para destruirnos. Y si nosotros le abrimos la puerta de nuestro corazón, asistiendo a esas personas, ¿sí? Consultando a esos adivinos, a esos que nos echan las cartas, a esos que nos leen los horóscopos y a esas supersticiones, a esos amuletos, hermanitos, no andamos por el buen camino. Bueno, mis hermanos, ojalá que esta enseñanza les ayude y que verdaderamente creamos en la palabra del Señor y que lavemos nuestras ropas, como dice el Apocalipsis, para poder entrar al reino de nuestro Padre Celestial. Hermanitos, ánimo y sigamos, hermanitos, conociendo la verdad, para así darle una respuesta a nuestro Señor como a Él le agrada. Que Dios les bendiga.